bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Tomen sus asientos. A su nombre. Antes de predicar la palabra del Señor, quiero compartir brevemente con ustedes algunas cosas. Hace muchos años atrás, el Señor me habló y me dijo que en la medida de que yo fuese fiel a Él, Él salvaría a mi familia, a mis hermanos. Yo digo, qué fiel es Dios. En Valencia, actualmente, hay una iglesia llamada Alfa y Omega. La pastora se llama Gladys London. Y hay un promedio de 40 London congregándose allí. A su nombre. Yo digo, eso es algo tremendo, ¿no? Cuando yo conocí a esa pastora, porque es una prima hermana mía, pero que ni la conocía, me dijo, yo me entregué al Señor en la iglesia Vida Eterna en Caricuao. Claro, está hablando de la vida eterna que fundó la GECAT. En tiempos cuando yo era vicepresidente nacional, estaba Nelson Sevilla, predicó Omar Díaz Rosauro en una campaña y se fundó Vida Eterna. Y Gladys London se acercó allí, oyó la palabra, se convirtió al Señor y es pastor en Valencia, de la iglesia Alfa y Omega. Se ha ganado a sus familiares y hay un promedio de 40 London y yo me siento muy bien cuando estoy, imagínense, London por aquí, al terminar el servicio, bueno, hay una cola para saludarme, allí en Valencia, Estado Carabobo. En el año 2005 estaba dando clases en el Instituto Bíblico Metropolitano. Di aproximadamente 20 materias, pero estaba dando Teología 3. Y una estudiante del instituto la tomó el Espíritu Santo y empezó a profetizar. Yo no creo en todas profecías, pero me entregué al Señor en una iglesia llamada Gilgal, en la Sabanita, en Ciudad Bolívar, donde se movía el fuego pentecostal. Por cierto, estaba Fermín Cova allí, entre las personas que el Señor utilizaba de una manera especial. Por cierto, hablé con él esta mañana, con Humberto Fermín Cova. Lo cierto es que vino sobre una estudiante del instituto el Espíritu Santo, empezó a profetizar y dijo, prepárate porque te voy a sacar al exterior. Ese mensaje fue directo para mí, con todos los estudiantes de Teología 3 de testigo. Yo dije dentro de mí, bueno, posteriormente el Señor me confirmó a través de 3 personas, me dieron el mismo mensaje, prepárate, Dios tiene propósitos contigo. Bueno, uno a veces se sorprende. Aproximadamente entre junio y julio, yo dije, sería negligente si yo no obedezco a la voz del Señor y me preparo. Saqué pasaporte, pero no contento con esto, saqué visa americana, porque cuando pastoreaba Esmirna en el 94, el Señor me sacó a Puerto Rico. Yo dije, bueno, puede ser que el Señor me va a sacar nuevamente a Puerto Rico, así que por si las moscas, saqué visa americana, la de mi esposa, la de mi hija, y también pues los otros 2, o sea, mi hijo y su esposa. Pero no, a ellos 2 no le aprobaron la visa, solamente a Raquel, mi hija, a mi esposa y a mí, visa americana. Ignoraba yo que el Señor me iba a sacar era a México. Y en el mes de noviembre de ese año 2005 me llaman desde México diciendo que mi cuñado estaba grave, Víctor Manuel Cortés, el esposo de Luisa. Bueno, el único que estaba preparado en esa circunstancia para viajar, y eso porque obedecía al Señor, fui yo. Así que tenía todo en orden. Mi hermana, la que está en Puerto Ordaz, me dice, bueno, Alvin, yo tengo problemas con el pasaporte, ve tú, me dio 2 millones. Bueno, gloria a Dios. Y así fui a México y Luisa está convertida al Evangelio.
y anhelando bautizarse, gloria al Señor. Y ella no solamente anhela bautizarse, sino que quiere que yo la bautice, porque dice que yo soy su padre espiritual. Se convirtió en el 2005 al Señor, a raíz de la enfermedad de su esposo y de mi viaje a México. Cuando el hermano Humberto Fermín Cova, la última vez que estuvo, recibimos un mensaje de Ciudad Bolívar de mi hermano Andrés London, el terrible London, el peleador, 7 mesino, muy bajo de estatura, pero ese por los puños, bueno, era un campeón. Andrés London, yo le digo, tú eres el único que tienes nombre de apóstol, le digo a Andrés, mi hermano mayor. Entonces nos llama Andrés desde Ciudad Bolívar, que Dios le habló. Estaba el hermano Fermín Cova aquí en Venezuela y los dos fuimos hasta Puerto Ordaz, nos fuimos en avión, llegamos a Ciudad Bolívar. Bueno, Andrés se convirtió al Señor. Y ahora me llaman en estos días y me dicen que se va a bautizar. Y efectivamente se bautizó el 24 de junio en Puerto La Cruz. A las 3:30 de la madrugada del 24 de junio iban saliendo con un grupo de la iglesia Gilgal a Puerto La Cruz a bautizarse en el mar. Entonces yo digo, oye, qué fiel es Dios. 3 éramos 11 London. Yo soy el séptimo, el número de Dios, ¿no? Me gusta ese número. Los estudiantes dicen, bueno, yo lo voy a jugar en lotería. Es otro pensamiento diferente. Para nosotros tiene significado el 7. Yo soy el séptimo. De los 11 hay 8 que quedamos vivos. Pero de los 8 ya 3 estamos en el Señor. Qué bueno es Dios. Vamos a estar de pie. El Espíritu de Dios se está moviendo para salvar las almas, para glorificarse en sus hijos. Gloria al Señor. A su nombre. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica de apoyo al mensaje del Señor. Abran sus Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, para leer del verso 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante. A su nombre. A su nombre. Hermanos, reciban todos saludos del hermano Humberto Fermín Cova. Sí, esta mañana hablé con él y es necesario que oremos por su salud, para que el Señor lo sane totalmente, porque aun cuando ha superado cierto problema del esófago y del estómago, pero tiene otro problemita allí de salud. Y yo digo, el hermano no es tan viejo, ¿no? Yo estimo que Humberto tendrá unos 67 años, y personas que tienen 80, 85, 90 y están duros. Así que yo creo que debemos de orar por él, ¿verdad, hermana Rosaura? A veces usted lo hace después del mensaje. Que la hermana Rosaura pase y ore por el hermano Humberto Fermín Cova. Ok, estamos entonces en Primera de Reyes, capítulo 13, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará.
Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar en Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Levanta su mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, oh Dios, por tu amor, por tu misericordia y por tus beneficios. Ayúdanos en esta hora, bendíganos de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, hermanos, Dios le bendiga. A su nombre. Mire, hermanos, yo digo que la mente es algo terrible, ¿no? Dicen que la mente vuela. Mientras yo tenía esta lectura, donde dice: la mano que extendió contra el varón de Dios se le secó y no la podía enderezar. Yo me recordé de un hermano del templo pentecostal de Catia. Su nombre es Domingo Viera. Dice que un enemigo del evangelio se levantó contra Domingo Viera, porque era un testigo de Dios, predicaba la palabra, y quiso darle un golpe. Ya lo había practicado con otra persona que era evangélica. Le dijo: mira, fulano, tú eres evangélico. Bueno, dicen que si te dan en la mejilla, pues tendrás que poner la otra. Así que te voy a dar, y le dio y le fracturó la mandíbula. Quiso hacer lo mismo con el hermano Domingo Viera, un hombre que era del templo pentecostal de Catia, un hombre de fe. Y Domingo, que había sido terrible en su vida pasada, medio guerrillero, lo único que le dijo: no lo haga. Un hombre de fe, una fe tremenda. No lo haga. Sí, porque a fulano de tal le di y lo fracturé, y a ti te voy a dar también, porque la Biblia dice que que te den la mejilla, ponga también la otra. No lo hagas, le dijo Domingo Viera. Cuando se cuadró para mandarle el golpe, Domingo le dijo: en el nombre de Jesús te ato. Y la mano se le quedó tiesa y no la podía enderezar. Y aquel hombre lloraba y gemía pidiendo perdón, pidiendo misericordia, clemencia. Domingo, ¿qué me has hecho? Mi brazo paralizado. Domingo oró por él. Nunca se metió con los evangélicos. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Hay que tener cuidado, hermanos, con Dios no se juega. A su nombre. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Bien, amados, yo quiero hablarles en torno a lo que es profecía. Profecía en torno a Venezuela. Con señal. Oiga, la profecía de este varón de Dios que vino desde Judá hasta Betel fue con señal. El profeta que vino desde Judá hasta Betel le dijo al rey Jeroboam, que estaba allí en Betel sacrificando, haciendo cultos como lo que se hacen en Sorte, a María Leonza, sacrificando en los lugares altos de idolatría, toda clase de animales, y aún habían sacrificios humanos. El profeta anunció el nacimiento de un rey llamado Josías que atacaría la idolatría en toda la nación. Dice que nacería Josías, el rey Josías. Y dice que Jeroboam, cuando el profeta le anunció que quemarían huesos de hombres sobre ese altar, pero como juicio de Dios, dijo el rey Jeroboam: prendedle. Mas
la mano que había extendido contra el profeta de Dios se le secó y no la podía enderezar. Y el profeta había dicho, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Ese altar, oh rey, donde tú estás, se quebrará. Y las cenizas que están sobre ese altar se derramarán. Y dice que la palabra de Dios se cumplió, aquella profecía con señal, se cumplió a cabalidad. Y ese mismo día el altar se quebró y las cenizas que están sobre él se derramaron. Y yo quiero decirle, hermanos, en esta mañana que nuestro Dios, Venezuela, tiene conflicto con Dios a causa de dos flagelos que han azotado esta nación. Uno, idolatría. Y número dos, esoterismo. La palabra esoterismo implica todas las prácticas que antes eran ocultas y que hoy se hacen abiertamente, ya no son ocultas. Santerismo, brujería, espiritismo, meditación trascendental, parapsicología, y así sucesivamente. Muchas prácticas ocultas, pero que hoy se hacen libremente, donde hay sacrificios de animales, a María Leonza, a Negro Felipe, a Guaycaipuro, a Changó, a Yemayá, y donde las personas ascienden a diferentes rangos. Están los aleyos, que son los catecúmenos, los santeros, y están los babalaos, que ya son los que trabajan con muertos. Esas cosas están minando a nuestra nación. Y Dios no puede mirar con indiferencia esa situación. La longanimidad, la paciencia de Dios, hermanos, se ha manifestado a causa de la iglesia. ¿Y cuántos forman parte de la iglesia del Señor? Levante su mano. Gloria al Señor. Y yo digo a causa de la iglesia, y más que no solamente la iglesia, sino el remanente fiel, porque en la iglesia siempre ha habido un remanente fiel. Cuando Sardis claudicó, y el Señor le dijo a la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Pero luego dice el contexto bíblico, pero tengo algunas pocas personas en Sardis que no han manchado sus ropas. Y estas pocas personas de la iglesia de Sardis andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas, son acreedores, se han hecho merecedores, no han manchado sus ropas. Por eso dicen en el libro de Eclesiastés, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, que la unción, que el aceite del Espíritu Santo repose sobre cada vida en esta mañana. Gloria al Señor. Quiero brevemente hablarle de lo que es una señal. Según el diccionario, una señal es algo que se coloca a una cosa para diferenciarla de otra. Es una marca diferenciadora, pero también hay señales que tienen que ver con portentos, con prodigios, con maravillas. Dios hizo señales en Egipto, hizo prodigio, hizo maravilla. Las 10 plagas fueron grandes señales donde actuó un elemento sobrenatural. A través de las diferentes dispensaciones en las cuales Dios ha tratado con el hombre,
han habido señales. Por ejemplo, en la dispensación de la conciencia, después que el hombre pecó, fue echado del Edén, en esa dispensación de la conciencia, hubo un diluvio sobre la tierra. Se abrieron las cataratas de los cielos y llovió, y los prediluvianos perecieron, ¿verdad?, bajo las aguas del diluvio. No obstante, Dios posteriormente, después que cesaron las aguas, Dios habló a Noé e hizo pacto con él y puso una señal en los cielos. El arco iris es una señal de Dios y es una señal del pacto con Dios de que no habrá un nuevo diluvio. A su nombre. Dios no va a destruir nuevamente al mundo en agua. Y la señal de ese pacto es ese arco iris. Y él dice, pondré mi arco y me recordaré del pacto que hice con ustedes. Yo digo que es un recordatorio, pero más tiene que ver con los hombres que con Dios, porque la memoria de Dios es infinita. A su nombre. Claro, hay expresiones en la Biblia que, oye, como que Dios falla en su memoria, pero no. La memoria de Dios es infinita. Gloria al Señor para siempre. Dios, como una señal, cuando llamó a Moisés en el monte Horeb, o monte de Sinaí, Dios le dijo, mira, y esta es la señal de que yo te he hablado. Una vez que tú saques al pueblo de Israel de Egipto, yo lo voy a retornar a este mismo lugar, al monte Sinaí, donde trataré contigo y con tu pueblo. Y efectivamente Dios lo retornó allí, gloria al Señor. Transitaron por el desierto, llegaron al monte Sinaí, y allí Dios le dio las tablas de la ley, las tablas del pacto. Gloria al Señor para siempre. Dios cumplió su palabra. La señal de Dios se cumplió. Dios siempre cumple sus señales. Hizo señales en Egipto cuando ese río que ellos adoraban, el dios Osiris, era el dios río Nilo, adoraban al Nilo. El dios Ra era el dios sol, adoraban al sol. Los egipcios eran politeístas, eran paganos. Pues Dios le dijo a Moisés, hiere esas aguas del río Nilo, y se convirtieron en sangre. Su dios Osiris se convirtió en sangre. Vino la plaga de tinieblas, sol ya no alumbra, un eclipse es suficiente. Aunque Dios puede sin eclipse oscurecer el sol, porque Él es Dios, a su nombre. A veces los científicos tratan de conciliar la ciencia y la Biblia y buscarle, como dicen en criollo, las 5 patas al gato. Pero yo digo que Dios puede, sin necesidad de utilizar un elemento científico, ¿verdad?, simplemente oscurecer el sol. Basta con su palabra. Porque dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. El universo físico fue creado por la palabra. Se ha hecho y fue hecho, a su nombre. Gloria al Señor. Así que, hermanos, a través de las edades Dios ha dado señal. Hubo un rey que enfermó de muerte, y el profeta Isaías le dijo a ese rey Ezequías, Ezequías, así te dice el Señor, ordena tu casa, pon en orden tu casa, porque morirás. Yo digo, hermanos, que es necesario tener la casa en orden en todo tiempo. A su nombre. No hay que esperar que venga ese preaviso. Mira, estás listo, viene la muerte por ti, ordena tu casa. No, hay que tenerla en orden en todo tiempo. Gloria al Señor. Ordena tu casa, porque morirás. Pero dice que aquel rey piadoso, Ezequías, empezó a llorar y a clamar, se autocompadeció. Pobrecito de mí, nadie quiere morirse.
Gloria al Señor. Rosaura hablaba algo de eso durante los anuncios. Nadie quiere morirse. La vida es muy sabrosa. Nadie quiere irse al cielo por medio de la muerte, ¿no? Abner se ríe porque él quiere irse en el rapto. Y por supuesto, Abner está tan joven que bueno. Yo creo que sí, Abner. Pero yo aspiro también a estar vivo para el rapto. Por fe. Porque es pronto. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces Ezequías se autocompadeció, pobrecito de mí, Señor, recuerda que he andado rectamente delante de ti, he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y dice que vino palabra de Jehová al profeta Isaías y le dijo, mira, dile al rey Ezequías que yo le añado 15 años más de vida. Y Dios cumplió su palabra. Pero mire, Ezequías le dijo al Señor, Señor, ¿qué señal tendré o tengo de ti de que sanaré? ¿Y qué señal tendré de ti de que subiré a la casa de Dios? A su nombre. Yo no sé cuántos vienen a la congregación por costumbrismo o toman esto como deportivamente, pero esta es la casa de Dios para nosotros. Levanten la mano a los que les gusta estar aquí en la casa de Dios. A su nombre. El salmista dijo, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Óigame, Ezequías era un rey. Y Ezequías tenía un palacio. El palacio del rey. Pero él no dijo, ¿qué señal tendré de parte de Dios que volveré al palacio? No. ¿Qué señal tendré de que volveré a la casa de Dios, al templo? Porque ya el templo había sido edificado por Salomón. Entonces, la inquietud del rey Ezequías era estar en la casa de Dios. A su nombre. Qué bueno estar en este lugar. Levante la mano los que se sienten bien en este lugar. A su nombre. Gloria a Dios. Eso no es una opción exclusiva de la familia pastoral, del pastor. Todos debemos de anhelar estar siempre en la casa del Señor. Así que Dios le dio a Ezequías una señal y le dijo, mira, es fácil de que la sombra avance 10, 20, 30 grados. La tierra siempre se mueve en un mismo sentido. De este a oeste es el curso del sol. El movimiento del sol, hablemos del movimiento relativo, porque realmente no es el sol el que se mueve, sino la tierra gira alrededor del sol. Pero uno ve moverse el sol y, por supuesto, la sombra cambia en todo momento de posición por ese movimiento relativo de los astros. Entonces es fácil de que la sombra, ¿verdad?, avance. Porque el sol avanza de este a oeste, pero no que retroceda. El sol no se mueve en sentido inverso, de oeste a este. Y entonces dice la palabra que Dios hizo volver la sombra en el reloj de acá 10 grados. Una cuestión sobrenatural en contra de la naturaleza, en contra del curso del sol, pero como una señal de que Él iba a sanar a Ezequías sería sanado y que volvería a la casa de Dios. Dios le respondió, ¿verdad?, esa señal al rey Ezequías. Gloria al Señor. Vamos a ver rápidamente cuáles son los propósitos de las señales, sean físicas, sean prodigios, maravillas, milagros. ¿Cuál es el propósito de las señales? Número 1, mostrar su poder y su gloria.
Cristo hizo una gran señal, convirtió el agua en vino, mostrando su poder. ¿Quién puede convertir el agua en vino? Él lo hizo en las bodas de Caná de Galilea. Eso fue una señal. La resurrección de Lázaro fue otra señal. Gloria al Señor para siempre. Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo aquel que cree en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Gloria al Señor. Y se habla de señales antes del fin. Nosotros estamos viviendo las señales antes del fin. Dice, habrán terremotos, que Chile y Haití, Rosaura mencionaba, ¿verdad? Esas cosas son señales. Cristo lo dio por señales del fin, ¿verdad? Son señales, son acontecimientos relevantes, resaltantes. Dice en Mateo habrá terremotos, pero en Lucas dice habrá grandes terremotos. Grandes, como la magnitud del terremoto de Chile que excedió 8 grados en la escala de Richter. Haití fue menor, pero mayor cantidad de muertos, a pesar de que la intensidad o la magnitud fue menor. Y así han habido fenómenos físicos, terremotos en diferentes lugares en estos últimos tiempos. Son señales de que Cristo viene. Son señales del fin. El fin se acerca. El fin de esta dispensación de la gracia está cerca. Gloria al Señor para siempre. Las señales son dadas por Dios para mostrar su poder y su gloria, para confirmar su pacto, como lo hizo con Noé, para establecer un recordatorio de una profecía o de un pacto, para mostrar que el asunto es firme de parte de Dios, que es algo inminente. Todas estas cosas tienen que ver con las señales. Gloria al Señor. Los judíos, hermanos, estaban acostumbrados ya a ver señales. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo estas palabras: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Un carácter distintivo de esos dos pueblos. Judíos piden señales. A Cristo, los fariseos, saduceos, doctores de la ley, los que lo adversaban, le dijeron, mira qué señal nos muestra. Como diciendo, para nosotros una señal es el pan nuestro de cada día. Muéstranos una señal. Moisés nos dio una señal, muchas. Nos dio a beber agua de la roca. Moisés nos dio del maná del cielo. Claro, ellos no dijeron Dios, dijeron Moisés. Estaban viendo a Moisés ya como un estereotipo, como la figura. Hay que tener cuidado, porque a veces los líderes se proyectan. Y esto es sin alusiones personales. Pero parece que Cristo Jesús queda opacado. Queda como relegado a un segundo plano. El pueblo ve es al líder. Fue triste. Yo digo triste la condición del templo pentecostal de Katia. Porque pusieron su mirada en el pastor de turno, reverendo Eleodoro Mora. Y yo se lo he dicho a él. Hay que tener cuidado. Moisés nos dio a comer del maná del cielo. Muéstranos una señal, demuéstranos tu poder. Bueno, estaban como el mismo Satanás. Porque Satanás le dijo en el desierto, mira, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Muestra tus poderes, muestra una señal. No, diablo, estás pelado. Si hablamos así como hablamos nosotros en criollo. Mira, diablo, estás equivocado. Yo no te voy a mostrar ninguna señal. Pero una persona impía hasta le da un cachetón, ¿cierto o falso? Mira, diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el Señor no podía satisfacer el capricho de los demonios. El Señor hacía
señales para glorificar su nombre, pero no porque el diablo le exige una señal. El anticristo hará grandes señales. El diablo hace señales. Mire, cuando Moisés le lanzó la vara y se convirtió en serpiente, una señal ante Faraón. Dice que Faraón llamó a 2 brujos, Janes y Jambres. Hicieron exactamente lo mismo. Satanás es un imitador. Pero dice que la vara de Moisés o de Aarón convertida en serpiente devoró a las otras serpientes hechas por los brujos, a su nombre. Porque el poder de Dios está por encima, hermanos, del poder de la brujería, del santerismo. Hay creyentes que le tiemblan a un santero o a un brujo. Le tiemblan. Pero eso es falta de criterio, falta de saber dónde está parado. Sí, falta de autoridad. Hermanos, en cierta oportunidad había un hermano que tenía un vecino de brujo y estaba angustiado. Llegó un evangelista allí de esos candela y atravesado. Y el evangelista le dijo: mira, Satanás, aquí estoy yo, el siervo de Dios, Señor te reprenda. El brujo temblando de miedo, y bueno, ellos son los que tienen que temblar. Fermín Hernández, un evangelista que era del templo pentecostal de Katia, hace muchos años atrás fue a Colombia y se metió en un congreso de brujos. Pienso de que el Señor pues trató con él. Yo particularmente no, carnalmente yo no voy a hacer eso, ni siquiera ir a sorte. Pero el hermano fue al congreso de brujos en Colombia y se enfrentó a los brujos y los reprendió en el nombre de Jesús. Y dice que los brujos estaban allí temblando, se caían en un cortocircuito, se fueron las luces y todos los brujos tenían que ver con Fermín Hernández. Y se angustiaron. Digo, ¿qué pasa? Se fueron las luces, aquí hay un brujo más poderoso que todos nosotros. Y dice que la gente empezaron a rodear a Fermín. Y mire, ¿qué tal? ¿Dónde es su consultorio? Este brujo también, véngase conmigo. Lo llevó a la campaña y se entregaron al Señor. A su nombre. Fermín Hernández. Qué tremendo. Gloria al Señor para siempre. Los judíos piden señales. Muéstranos, Señor, una señal. Moisés nos dio grandes señales. Los profetas han dado señales. ¿Qué señales tú nos muestras? Señores, no les doy ninguna señal, ¿verdad? No voy a satisfacer el capricho de ustedes. Yo soy Dios, soy soberano. Solamente les voy a dar la señal del profeta Jonás, porque ustedes son tan cabezones, diría Gigi Ávila, como Jonás, desobedientes. ¿Por qué? Les doy la señal de Jonás, así como el Hijo del Hombre, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así, de esta forma, el Hijo del Hombre estará 3 días allí en el corazón, gloria al Señor, el corazón de la tierra, hasta resucitar. 3 días entre los muertos y al tercer día se levantó victorioso, ¿verdad? Diciendo, como dijo Pablo, sorbida es la muerte con victoria. Gloria al Señor. Cristo venció la muerte. Bien, hermanos, paso a un breve recuento histórico, profético, de cosas que se anuncian o se han anunciado sobre Venezuela. Hay un eslogan que dice: conociendo el pasado, se puede entender mejor el presente. Si usted trata de analizar la óptica de Venezuela, lo que está viviendo Venezuela, y usted lo ve desde el punto de vista político, digo yo dentro de mi pobrecito, se estrelló. Y si usted lo ve desde el punto de vista del liderazgo, se estrelló también. Porque hay gente que se mete en el corazón al líder. Jeremías dijo que el corazón del hombre es engañoso. Entonces todo gira en torno a un líder, a los cuales ellos admiran. Entonces su visión no es clara, no tiene una vista clara. Peor aquellos que adversan al líder.
Están más ciegos. No pueden ver la realidad. Todo lo ven distorsionado, todo lo ven negativo. O sea, están en los dos extremos. Uno ven todo positivo, todo va bien, chévere. Y otros todo está mal. Son dos extremos en contraposición. Pero hermanos, el que conoce a Dios y el que conoce las cosas que el Señor ha anunciado sobre Venezuela puede entender mejor analizando esa historia profética. Si analiza esa profecía va a entender mejor qué es lo que está pasando en este país. Yo se lo voy a explicar, pero rápidamente, esto es abuelo de pájaro. Número 1, en el año 84, en el Parque de las Naciones Unidas, en el Paraíso, el evangelista colombiano Carlos Jiménez dijo estas palabras: se avecinan tiempos difíciles para Venezuela. Y dijo muchas otras cosas. En el ejército utilizarán boina roja, y en ese tiempo no se utilizaban ni en las fuerzas terrestres, ni en las aéreas, ninguna de las fuerzas militares, boina roja, pero hoy por hoy es una moda. Y él dijo muchas otras cosas de las cuales no voy a hacer mención, pero que están grabadas. Carlos Jiménez, año 84. A mediados del mismo año, Humberto Fermín Cova fue trasladado al cielo y vio a Venezuela en forma de danta. Dice que es la forma, desde el punto de vista esotérico de Venezuela, o la imagen que representa la adoración de Venezuela, el culto a María Leonza. Por allí está, hay muchas dantas donde está montada María Leonza. Y aquí se le rinde culto a María Leonza y al Negro Felipe y a Guaycaipuro y a Changó. Y a José Gregorio Hernández también. El hermano Fermín Cova vio a Venezuela en forma de una danta que gemía y decía: ¿quién me ayuda? No se podía levantar. ¡Ay de las cosas que vienen sobre mí! Este palacio de Miraflores será bombardeado. Y eso ocurrió en noviembre del 92, en la Intentona 2. El bombardeo. Yo vivo cerquita de Miraflores y podíamos ver desde el edificio cuando lanzaban las bombas, Rosaura. Año 92, mes de noviembre, Intentona 2. Bueno, ese es otro detalle. ¡Ay de las cosas que vienen sobre mí! ¿Quién me ayuda?, decía la danta. El palacio de Miraflores será bombardeado. Mira, Humberto, allí en tu país hay un pájaro que canta muy bonito. Se llama el turpial. Pues yo quiero decirte que para tu país, Humberto, no viene canción. Le dice el Señor: mira, Humberto, ese caballo blanco que galopa, que está en el escudo de tu nación, representando libertad, democracia. Pues Humberto, quiero decirte que para tu país no viene libertad, no viene democracia. Y decía mi hermano que cuando se fue a despedir del general que estaba allí en el palacio de Miraflores, el Espíritu Santo le dio una palabra para el general y le dijo: mire, general, de aquí a algunos años, aquí en este palacio se montará a gobernar un militar comunista. Y en ese tiempo, cuando el Señor le dio todas esas cosas, estaba gobernando Jaime Lucinchi, que no era precisamente una joya, que representando uno de los presidentes democráticos, pero era un borracho empedernido. No porque yo quiera hablar más de él. Su fama se extendió, pero no por bueno. Después vino el quinquenio de Carlos Andrés Pérez,
se decía el eslogan del Gocho para el 88. Ganó Carlos Andrés Pérez, estuvo hasta el 92, le dio el golpe de Chávez. Vino Ramón J. Velázquez por un año. Culminó el periodo de Carlos Andrés Pérez, año 93, toma Rafael Caldera las riendas y en el 98 se monta el militar. Conforme a esta palabra que el Señor le dio a Humberto Fermín Cova. Y la última, en la clausura de este mensaje le dice el Señor: Humberto, recorre todo el país y dile a mi pueblo, dile a mi iglesia que clame y que gima, porque solamente mi iglesia, el clamor de mi pueblo, puede evitar que sobre tu nación haya un baño de sangre y que se maten unos con otros. Después de esta profecía de nuestro hermano Humberto Fermín Cova, se levantó el hermano Ángel Hernández, también con mensaje profético, año 88, y dijo: el Señor me reveló que venían 2 intentonas de golpe de Estado, año 88, 4 años después de lo de la Danta y lo de Carlos Jiménez. Y él anunció lo que venía proféticamente: 3 señales, 3 golpes en el techo, y en el tercero el techo se desplomó, y el Señor le dijo que caería la democracia en Venezuela. Luego, un cuarto personaje, Jaime Botello, Dios le habla de un examen histórico sobre la nación. Viene un examen histórico para Venezuela. Se escribirá con sangre y la respuesta será luto. En el año 93 estábamos en Mérida y había un ambiente bastante turbio, porque ya habían ocurrido las 2 intentonas del año 92, la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre del mismo año 92. En el 93 había un ambiente enrarecido, estábamos en Mérida, pastores, evangelistas, en una convención. Era la salida del hermano Bejarano como superintendente, era la figura que existía para ese momento de la salida de Bejarano del Concilio Asamblea de Dios, y cuando tomó la rienda el hermano Eleodoro Mora, hubo un derramamiento del Espíritu Santo como nunca yo había visto en mi vida. Hermano, un pastor se quitó el saco, era negro, se lo puso encima y dijo: así dice el Señor, muchos hogares en Venezuela se vestirán de luto. Veían demonios de sangre que se lanzaban para destruir, para despedazar a Venezuela. Mensajes iban, mensaje tras mensaje, profecía. Hablábamos en lengua, atábamos los principados, las potestades. Fue una guerra espiritual. Repentinamente dice que se abrió un orificio en el techo y entró un haz de luz y se oyó la voz del Señor que dijo: abro un paréntesis sobre Venezuela, porque grande es mi misericordia. A su nombre. Y ese paréntesis, como una prórroga, un chance, se abrió con Rafael Caldera, el quinquenio de Caldera, donde hubo pacificación. No fue un gobierno del todo exitoso, pero al menos un gobierno pacifista. Hubo el sobreseimiento de algunos militares del 4 de febrero y del 27 de noviembre, libre, etcétera. Gobernó durante los 5 años y muchas cosas, ¿verdad? Quizás se fueron paliando, gloria al Señor, pero Venezuela todavía no puede cantar victoria. Termino, hermanos, diciéndole lo siguiente: el día martes 22, este martes pasado, estábamos allí en el cuarto de oración y estaba allí la hermana Olivia, la esposa del hermano José León,
Yo no sé si Rosaura había llegado en el momento que estaba ella. Creo que estaba Rosaura, o el pastor también. Yo veo que viene el Espíritu Santo sobre mi hermana. Yo realmente no la reconocía, porque ella viene muy esporádicamente a la iglesia, bueno, cuando la invitan, a ella o a su esposo, pero estaba allí. Pero yo sin identificarla, lo que pude palpar era la voz de Dios. Yo dije, oye, el Señor está hablando. Mi hermana está tomada por el Espíritu, está hablando en profecía. Y yo anoté algunas cosas que recuerdo que ella dijo. Dijo estas palabras: viene gran dolor sobre Venezuela y mi pueblo no está apercibido. Buscad mi rostro y no os tocará el mal. Yo daré la salida. Viene gran dolor sobre esta nación, no hay tiempo que perder. Buscad mi rostro. Hay muchos que andan en vanidades. Esas son las cosas que yo anoté de lo que dijo mi hermana Olivia de León. Y como yo no creo en toda profecía, pero yo creo que el Señor usó a mi hermana. Creo que eso entra pues en los muchos alertas sobre Venezuela. Yo quiero hacer en este momento un llamado a la iglesia Nueva Vida, a que se pongan de pie. Y los visitantes que me han escuchado también pueden estar de pie. Y los que quieran obedecer al Señor, cuando nos dijo buscad mi rostro, pasen aquí al frente. Pasen adelante. Un pacto, un propósito de búsqueda, pasen adelante. Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay que buscar a Dios. Dijo el profeta Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado.